alrededor del mundo coincidió con el periodo de que el turismo en China estaba en el alta, entonces se expandió mucho la enfermedad alrededor del mundo. Entonces, esto causó también un problema económico, muchas prohibiciones migratorias, el problema de aislamiento social, trouxe el impacto económico con paradas inesperadas en los negocios, preocupaciones laborales y el impacto social. Y otro cambio que vemos es que a la medida que las personas están en social distancing, en aislamiento social, vemos un consumo excesivo de mídias, de medios y de consumo de cosas más digitales. Entonces, cómo estas informaciones que están siendo generadas podrían ser utilizadas en favor de las compañías. En la próxima lámina, vemos, por ejemplo, la percepción pública de qué ha cambiado, cómo las personas están queriendo se informar. Vemos, por ejemplo, esto no está una estadística de Google Trends, que la palabra, las búsquedas por el término coronavirus han crecido 320% en el periodo desde que empezó el pico de la enfermedad alrededor del mundo. Y vemos también que no es una enfermedad común. Si comparamos esto, las búsquedas por los términos, con las enfermedades más recientes, como por ejemplo Zika o Ebola, vemos que el coronavirus fue algo mucho más impactante en términos de búsquedas. Las personas se quedaron mucho más interesadas y mucho más preocupadas por el impacto que estaba ocasionando. Y fue la primera vez en muchos séculos que hubo la necesidad de hacer un social distance, un aislamiento social. En la próxima lámina, vemos cómo los consumidores estaban se preparando. Utilizamos la herramienta de Google, en la próxima lámina, para mostrar justamente los términos que estaban siendo más buscados como métodos de prevención. Entonces, vemos mucha gente buscando por desinfectante, mucha gente buscando por álcool gel, lavados de mano, informaciones que pudieran añadir algún tipo de valor para se precaver, para no se quedar enfermos. En la otra lámina vemos, por ejemplo, preocupaciones en relación a lo que eran las cuarentenas. Algunas personas en el comienzo creían que cuarentena significaban 40 días y no era bien esto. Entonces vemos que cuarentena no significa 40 días y las personas estaban dudosas si cuarentena era solo 40 días a casa o sería un plazo más extendido. Entonces, las personas estaban se informando sobre lo que estaba se pasando y cuando se dieron cuenta de que era una cosa más seria, entonces empezaron a tomar las precauciones necesarias. En la próxima lámina vemos, por ejemplo, que los canales digitales pasaron a ser un medio de educación, no solamente de entretenimiento. Por ejemplo, YouTube empezó a ser un canal para las personas pasarem más tiempo se informando acerca de cosas, o mesmo um canal para que as famílias empezassem a passar mais tempo com seus ninhos e utilizar esta ferramenta para ensinar algo a seus ninhos, alguma coisa de lições de educação em um lugar para ninhos. Então, isto foi algo que passou de uma maneira general, não só com YouTube, que é uma ferramenta de Google, mas com outras plataformas digitais también pasó algo similar. Entonces, vemos el cambio del comportamiento del consumidor en el uso de la tecnología dentro de este contexto. En la próxima lámina, vemos, por ejemplo, cómo estamos respondiendo. En Centroamérica, tenemos una encuesta. Vemos, por ejemplo, la intención de gastos para alimentos y suministro para el hogar crescendo muchísimo. Entonces, la única categoría de expenses, de despesas que está creciendo es justamente compras en supermercados para casa. Entonces, todo lo que está relacionado a groceries es justamente lo que está subiendo, porque obviamente las personas están en casa. Ahora, por ejemplo, cosas como compras de vehículos, como vehículos automotores,
Por exemplo, hotéis, resorts, essas coisas estão com uma queda absurdamente, porque as pessoas simplesmente aboliram isto. Não estão mais fazendo esse tipo de coisas. Então, é um setor que está sofrendo muito, o setor de viajes, de travel by car, todas essas coisas estão fora del contexto de las familias en este momento actual. Y en la próxima lámina vemos también que el aumento de tiempo en las redes sociales, en músicas y videos, está altísimo. Tenemos una estadística que muestra, no en esta fuente, pero en otra, que el promedio de horas que una persona pasa en las redes sociales está alrededor de 13 horas por día. Conectados em algum tipo de mídia, ou na internet, ou em e-mail, ou seja, as pessoas estão, porque as pessoas também trabalham de forma remota. Então, además de suas 8 horas laborales, se é 7 horas, 8 horas laborales, aún estão também conectadas de alguma forma em outras horas. Então, hicimos esta encuesta, então, mais ou menos 13 horas por dia as pessoas estão, de hecho, conectadas de alguma forma. E na outra hoja, vemos que novas atividades digitais estão começando a ganhar força. Por exemplo, como os videochats, como estamos fazendo agora. Então, en el passado, uma junta como essa seria em um sítio onde teníamos um ponente, onde teníamos uma audiência, e estaríamos fazendo este evento em vivo, e agora estamos fazendo um virtual meetup, justamente porque é a maneira como as coisas vão, é o novo normal. Então, esta maneira de fazer as coisas remotas, incluso ensinar os linhos remotos, está passando cada vez mais. Na próxima lâmina, vemos, por exemplo, na parte de analytics, como o COVID está impactando os negócios. Vemos, através desta encuesta, que muito pouco dos projetos de analytics foram impactados por el COVID. Vemos que 49% das empresas que tinham planos de fazer lançamento de seus novos projetos, ou estavam lançando seus projetos, planificando seus projetos de BI e análise de dados, seguiram adelante. ¿Por quê? Porque justamente viam valor em esses projetos. E vemos também, por exemplo, que serviços em la nube foi a categoria que não sofreu impactos em presupuesto. Vemos que todos os outros sofreram impactos, todas as categorias, servidores, aplicações de desenvolvimento, deployment, network, todos eles, em todos os cenários, baseline, otimista, pessimista, sofreram algum impacto de presupuesto. O único setor, a única categoria de tecnologia que não passou por nenhum problema de presupuesto foi justamente infraestrutura como serviço. ¿Por quê? Porque as empresas viram que para contestar um problema como este, necessitariam de uma plataforma escalável, de uma plataforma mais ágil, de uma plataforma que pudiera contestar e reduzir o time to market. Então, esta inversión en una infraestructura como servicio se hace necesaria en ese momento y esta es la percepción de los ejecutivos, de los directivos de TI. En la próxima lámina vemos, por ejemplo, que también hay un espacio para analytics. Vemos, por ejemplo, en el escenario más probable, que los presupuestos de analíticos también no fueron impactados. Vemos, por ejemplo, en los escenarios pré-COVID, e os cenários pós-Covid otimista, o presupuesto se aumentou. ¿Por quê? Justamente por conta das novas fontes de dados e os novos casos de uso que se podem fazer agora com o mundo pós-Covid. Como, por exemplo, analisar a parte de smart works, analisar em tempo real se as pessoas estão mantendo os 6 feet de social distance, analisar, por exemplo, a parte de smart personalization,
cómo mejorar esta parte de oferta de productos y servicios más indicados de acuerdo con el perfil de cada cliente, de acuerdo con sus preferencias. Entonces, este nuevo mundo de datos que llegó con el COVID se puede ser explorado a través de las herramientas de Analytics. Entonces, en este momento, vemos que el escenario más probable es que hay un espacio grande de crecimiento de los proyectos de Analytics y esto se hace perceber en esta lámina donde el presupuesto es poco impactado. En la lámina siguiente vemos, por ejemplo, que estes comportamentos generam consequências. O que vemos é uma transformação digital mais acelerada. Vemos que as pessoas estão mais em linha, em resumo, conectadas muito mais em todos os canais digitais possíveis, interações com as empresas e com as novas plataformas. Generando mais dados, isto vai necessitar justamente mais capacidade de armazenamento e muito mais poder de cómputo para analisar esses dados. E o cambio do comportamento dos modelados de dados em função do cambio do histórico de los dados. Houve uma quebra do comportamento de los dados históricos em relação a los dados que estão sendo generados nesse momento. Então, recomendamos que se haga uma revisão e uma recalibração de los modelos estadísticos, de los modelos preditivos basados em Machine Learning e Artificial Intelligence por conta desta quebra. Lo que vemos é uma oportunidade muito grande de analisar o que chamamos de genoma do cliente. E aí criamos uma arquitetura conceptual, que é basicamente o seguinte: entramos com a capa de governo de dados, que passa por catálogo de dados, identificar as principais fontes de informação, desde dados de navegação, dados que chegam em tempo real, dados de balance, dados que chegam através de call center, dados que chegam através de seu portal, dados que chegam através de mídia social, dados que podem chegar através de batch, arquivos mini batch ou através de streaming de informação. Neste momento, temos que ter uma plataforma que vai analisar isto de uma maneira rápida e que pode reutilizar os mesmos algoritmos e que pode criar e decodificar o que chamamos de identidade do cliente, a identidade digital desse cliente, implementando uma identidade gráfica deste cliente, implementando, por exemplo, identificando os estágios de vida deste cliente, seus hábitos e preferências, até se chegar justamente ao que chamamos de genoma do cliente. Não somente analisamos as transações desses clientes, pero também analisamos seu comportamento nos canais. E aí partimos para a parte de entrega desses insights para o negócio, através de ferramentas de BI e de colaborativos, onde as áreas de negócio podem tomar as decisões basadas nesses entendimentos. Mais adelante, vemos que as companhias estão respondendo de 3 formas. Basicamente, temos aqui, este é um estudo de MIT, que mostra como as empresas estão, a estratégia que as empresas estão utilizando para contestar ao COVID-19. E existem basicamente 3 estratégias, de acordo com o MIT. A primeira estratégia é manter os mesmos produtos, pero cambiar o canal. Então, isto foi o que hizo Nike em China. Nike oferecendo os mesmos produtos, ou similares, pero cambiou para um canal digital. Eles simplesmente, em China, tiveram que cerrar mais de 5.000 tiendas físicas por conta do COVID. Pero suas ventas cresceram 35% em relação ao ano anterior, em comparação ao ano anterior, por conta de uma estratégia de mídia digital que eles tiveram, de poner, por exemplo, classes de workouts, de treinamento em linha, para os consumidores, o que atraiu mais jovens, o que atraiu mais consumidores a suas plataformas e começaram a vender mais através do canal digital. Assim como Panera Bread hizo uma estratégia que utilizava a mesma infraestrutura que tem, pero cambiou seu mix de produtos. Como isto? Panera Bread é uma cadena de tiendas
como um coffee shop, que é um competidor de Starbucks, por exemplo. E eles, basicamente, têm uma infraestrutura na cadeia de suministros e de distribuição de produtos que estava subaproveitada. Pero viram, por exemplo, que as pessoas estavam quedando muito mais a casa e que estavam demandando muito mais produtos de supermercados. Então, eles passaram a vender produtos de supermercados dentro de suas tiendas. Então, utilizaram a mesma cadeia de suministros, as mesmas tiendas, ou seja, a mesma infraestrutura, pero oferecendo produtos distintos. E a estratégia número 3 é utilizar os mesmos produtos, pero uma infraestrutura distinta. Foi o que passou com o Amazon Prime e com o Lyft. O que passou? Com a pandemia, o volume de compras em linha aumentou muitíssimo, ao ponto que a Amazon recomendou e anunciou que iria contratar mais de 10.000 puestos de trabalho novos. E, por outro lado, Lyft, que é o competidor de Uber, seus condutores não tinham trabalho porque as pessoas estavam a casa e não utilizavam seus serviços. E, ao mesmo tempo, a Amazon Prime necessitava de fazer os deliveries. Então, houve um partnership entre Amazon Prime e Lyft, onde os condutores de Lyft passaram a ser serviços de delivery para Amazon Prime, onde os condutores de Lyft, usando a plataforma de Lyft, recebiam as mensagens de Amazon Prime e faziam as entregas de Amazon Prime. Ou seja, Amazon Prime estendeu sua infraestrutura através da plataforma de Lyft para hacer suas entregas, utilizando os mesmos produtos, pero cambiando ou estendendo, aumentando a capacidade de infraestrutura, a capacidade de entrega. Essas são as 3 estratégias. E aí, como evolucionamos? Na próxima slide, na próxima lâmina. Aí entra a parte de Nicolás. Gracias, Luciano. Sí, estaba en mute, disculpen. Y ahora sí me escuchan. Sí. Sí, gracias. Perfecto. Como comentaba Luciano, las empresas tienen que rediseñarse, tienen que cambiar su modelo, su estrategia, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Esa es la parte en la que nosotros como empresa tenemos una filosofía sobre qué es la transformación digital. La transformación digital es la combinación de la estrategia, operaciones de negocio, la innovación tecnológica, que esto incluye no solamente meter tecnología, sino también una estrategia detrás de esta tecnología para poder hacer una analítica de datos y diseño de nuevos servicios. Y todo esto con el objetivo de aumentar rápidamente la productividad y el crecimiento en la cadena de valor. Entonces, es donde vamos a ver un cambio en el modelo de negocio, en los productos que vamos a ofrecer o servicios, y también la experiencia del cliente y las operaciones que vamos a entregar. Tenemos un enfoque bastante definido para hacer este cambio en la transformación digital y es el llamado BXT, que es Business, Experience y Technology. Estos son los 3 pilares importantes para lograr la transformación digital. En la parte de Business es donde tenemos que rediseñar la forma en la que estamos ofreciendo nuestros servicios, cuál va a ser nuestro modelo de negocio y
ahorita el reto es post-COVID, ¿cómo voy a cambiar mi modelo de negocio para que se adapte a la nueva normalidad? En la parte de experiencia es la forma en la que vamos a entregar nuestros servicios o productos a los clientes y crear la palabra, el bond entre el cliente y la empresa para que sigan siendo parte de nuestra operación. Lo importante aquí, y al tener a todas las personas en línea ahorita, de una forma muy dinámica, tenemos que tener los canales digitales más fuertes que nunca, pues va a ser la forma principal en la que vamos a entregar nuestros servicios a los clientes. Y detrás de todo esto tenemos la parte de la tecnología, que es súper importante. Necesitamos los medios correctos de la tecnología. Si ya cambiamos nuestra experiencia y también el modelo de negocio, tenemos que apoyarnos de tecnología que se adapte a esta nueva normalidad y nos apoya a entregar nuestros servicios de una forma correcta. Hay diferentes modelos de madurez digital y las empresas tienen que cuestionarse un poco en qué nivel están. Entonces podemos ver que tenemos dentro de nuestra metodología 4 niveles. Tenemos el novicio digital o el novato digital, por decirlo de otra manera. Es una empresa que está enfocada en producto, todavía no está enfocada en cliente, en ofrecer una experiencia. Tiene soluciones digitales, pero son aisladas y tiene una presencia online no tan completa, por decirlo de una manera. Entonces, esta parte digital no está en su visión. El siguiente nivel es un integrador vertical, ya tiene procesamiento de datos en tiempo real, tiene diferentes canales de distribución, hace análisis de datos bastante sencillo, pero los procesa y sabe que está tomando o está empezando a tomar decisiones basadas en datos. Y sabe que tiene desafíos digitales y está consciente de ello. Vamos al siguiente nivel, que es el colaborador horizontal, y es una empresa que ya tiene una madurez digital bastante avanzada, tiene diferentes soluciones integradas para el cliente. El uso de datos es el core de la toma de decisiones de la empresa. Siempre están analizando datos y están utilizando algoritmos inteligentes para llegar a información que a simple vista no se puede ver. Y no solamente están preocupados por esto, sino también fortalecen la cultura de su empresa. Los colaboradores son personas que trabajan para innovar, para compartir, para colaborar y están en constante cambio y actualización de la manera en la que están trabajando. Y por último tenemos el campeón digital, que ya es una empresa totalmente madura, tiene una gestión integrada del recorrido del cliente, lo tienen bastante definido. El customer experience que entregan lo tienen muy maduro y conocen a su cliente a raíz. Tienen desarrollo de nuevos modelos de negocio y no tienen ese miedo de ser disruptivos y cambiar la forma en la que están entregando sus servicios o productos. Tienen una cartera innovadora y probablemente tengan un presupuesto de innovación para ver cómo pueden ir avanzando en este mercado. Tienen procesos totalmente digitalizados y la colaboración o la cultura que tienen sus colaboradores es fundamental para poder entregar de mejor manera esta experiencia que estamos conversando. Hay diferentes retos de la transformación digital y la primera fase para poder cambiar como organización es identificarlos. Entonces tenemos diferentes pilares de los retos. En la parte de tecnología, podemos tener muchos tipos de tecnologías, pero no los tenemos de forma integral. En el modelo de negocio, seguimos teniendo un modelo de negocio tradicional, no estamos buscando innovación, estamos muy acomodados con clientes y tal vez nos funciona, pero sabemos que en la nueva normalidad va a cambiar el juego y vamos a tener que cuestionarnos un poco más. En la parte de talento, hay una detección errónea de talento, digamos, los tracks de crecimiento profesional no se adaptan a la realidad de la empresa ni del mercado, entonces no estamos gestionando a las personas de forma correcta. En los datos podemos tener millones de datos, bases de datos enormes, pero si no estamos gestionándolos de forma correcta o del todo no estamos utilizando estos datos, estamos perdiendo el sentido o el camino de una empresa que toma decisiones inteligentes.
En la parte de visión hay una falta de visión clara para el futuro. O sea, no estamos midiendo nuestros retos digitales y eso tenemos que tenerlo en consideración. Y en organización es cuando ya una empresa está organizada, tiene su estructura totalmente vertical y tenemos que dar un cambio a una estructura más horizontal y de colaboración en la que los colaboradores sean parte de la organización y se vean más involucrados, porque la realidad de la empresa le corresponde a ellos y es donde vamos a poder gestionar un cambio. Bueno, entonces viendo estos retos podemos ver que hay diferentes metas que alcanzar para poder lograr la nueva normalidad. Entonces, tenemos en nuestra metodología un enfoque que son 4 cosas importantes que las empresas tienen que ver. Entonces, por ejemplo, la primera es que tienen que duplicar las capacidades de diferenciación, tienen que buscar la forma de diferenciarse con el resto del mercado, buscar innovación, y viendo las tendencias que Luciano nos compartía anteriormente, podemos ver hacia dónde se va dirigiendo el mercado y qué cosas podemos integrar para poder ofrecer servicios que se apeguen a la nueva normalidad. Hay que transformar radicalmente la estructura de costos. No es una noticia para nadie. Muchos trabajos se han visto afectados, mucha gente ha perdido sus empleos. Entonces, este es un momento en el que vamos a tener que buscar la forma en la que cambiamos los roles que tenemos actualmente para poder seguir teniendo nuestros colaboradores en la empresa con diferentes tareas que puedan ofrecer. Y tenemos que reimaginar el modelo operativo. La logística y la forma en la que entregamos hay que reestructurarla para que podamos entregar de una mejor manera y los datos nos van a ayudar muchísimo en esta parte para ver en qué momento de la cadena de valor estamos fallando. A todo esto, y por eso lo tengo aquí en la parte del fondo, hay que involucrar y acelerar la evolución cultural. No podemos dejar de lado la parte cultural y organizativa de nuestra empresa. Tenemos que gestionar mejor el talento y crear nuevos puestos de trabajo que se adapten a la nueva normalidad. Entonces, esto, también toda la parte de teletrabajo, tenemos que adaptarlo de una manera porque ya va a ser la nueva normalidad, la forma en la que sea parte de nuestra cultura. Entrando un poquito en la parte de datos, tenemos una metodología que utilizamos para entregar proyectos en los que vamos a poder utilizar los datos de una mejor manera. A alto nivel, tenemos 6 pasos dentro de nuestra metodología. Como consultores, que es nuestra naturaleza en la que entregamos los proyectos a nuestros clientes, tenemos 6 pasos importantes. El primero es el entendimiento de negocio. Son reuniones previas en las que vamos a entender cuál es la realidad del negocio, hacia dónde quiere llegar. Hacemos muchas preguntas y encontramos ya el core de la realidad de la empresa versus la brecha que queremos cerrar hacia el futuro o lo proyectado del cambio con una metodología de analítica de datos. Después de esto nos metemos a ver cómo están los datos, hacemos un entendimiento, vemos qué estructura tienen, vemos también en qué área se va a desarrollar. Uno puede empezar un proyecto de analítica, por ejemplo, no sé, en recursos humanos, entonces podemos ver la gestión del talento y vemos los datos que se están procesando o utilizando y podemos dar recomendaciones de cómo se deberían estructurar estos datos y cómo le podemos sacar un mayor provecho. Una vez tenemos este entendimiento de datos, vamos a la preparación de datos. Utilizamos diferentes herramientas, en el mercado hay muchísimas, y podemos estructurar estos datos para que puedan ser utilizados. A veces tenemos muchos formatos, están en Excel, están en SQL y en diferentes bases de datos. Entonces tenemos que ver la forma en la que integramos todo esto y en esta fase es donde alcanzamos este objetivo. En la siguiente es la construcción de modelos analíticos, donde podemos ver diferentes algoritmos estadísticos que nos van a apoyar en la parte del descubrimiento de los insights basados en datos. Estos algoritmos son importantísimos, hay unos que ya están preconstruidos, pero parte de nuestro trabajo es también ver cuál va a ser el algoritmo o la práctica estadística que nos va a ayudar a encontrar o procesar los datos de mejor manera.
Una vez ya definimos cuál va a ser este modelo estadístico, la herramienta que vamos a utilizar, vamos a implementarlo y ahí es donde vamos a procesar los datos. Hacemos diferentes pruebas y vemos resultados basados en la hipótesis del objetivo del proyecto. Si lo cumplimos y vemos que está funcionando, vamos directo a la parte de análisis y visualización de datos. Hay muchísimas herramientas y están los famosos dashboards informativos. En esta parte es donde construimos los dashboards gerenciales para toma de decisiones, que es donde podemos visualizar los datos de una mejor manera. Esos dashboards pueden ser colaborativos, los pueden utilizar por diferentes roles y hay múltiples herramientas que podemos utilizar en la que podemos colaborar y ver los datos de una manera más sencilla y aprender sobre la toma de decisiones basada en datos. Dentro de todo esto también viene una parte de training que va al finalizar el proyecto y es donde capacitamos a la empresa para que pueda utilizar estas herramientas y seguir procesando datos de una forma correcta. La ruta de implementación es súper sencilla, en realidad esto es de alto nivel y tenemos la parte del entendimiento de negocio que no nos toma de 1 o 2 semanas, el entendimiento de datos en proyectos que hemos realizado es un tiempo similar. La preparación de datos es un proceso tal vez un poco más engorroso, donde debemos ya meternos a los sistemas y ver cómo están los datos. La construcción de modelos analíticos es la parte donde vemos, no sé, tal vez es la parte más pesada de un proyecto, donde tenemos que construir el modelo analítico e ir probando los diferentes algoritmos estadísticos. La parte de implementación, eso puede ser o muy corto o muy largo, dependiendo de si escogimos el modelo analítico correcto, probamos la hipótesis y si funcionan los datos, nos vamos directo al análisis y visualización, donde ya creamos los dashboards, hacemos la capacitación, creamos un informe final y ya el cliente tiene la herramienta necesaria para tomar decisiones basadas en datos de acuerdo al objetivo del proyecto. Todo esto que vimos anteriormente desemboca en cómo los datos me van a apoyar a un modelo futuro. Entonces tenemos ahorita diferentes tendencias que las empresas están buscando. Necesitan un modelo operativo elástico, un poco que se pueda adaptar a las necesidades, pues no sabemos qué va a pasar. El COVID nos tomó por sorpresa y vamos a tener que cambiar nuestro modelo operativo. También la forma en la que entregamos globalmente, nuestra logística y la forma en la que vamos a entregar nuestros servicios va a cambiar y va a haber más canales digitales que nos van a apoyar en esta parte. La parte de digitalización es súper importante. Hay muchas cosas que hacemos en nuestro día a día que todavía son muy analógicas y no estamos realizando de forma digital y eso nos está frenando un poco. Y la flexibilidad de fuerza de trabajo, como les había comentado anteriormente, la parte cultural, la parte del teletrabajo, que al mismo tiempo nos genera datos y podemos pues optimizar la forma en la que estoy trabajando desde la casa, la forma en la que estoy haciendo training para mis colaboradores y que se vaya adaptando a mis necesidades de negocio. Entonces, en el modelo actual tenemos rentabilidad basada en escala y operaciones globales de bajo costo. Tenemos subcontratación y deslocalización para procesos de menor valor o manos de obra intensiva. En digitalización ya conocemos que las empresas están cambiando su ERP, están yéndose más a cloud. Hay automatización de procesos y análisis de estos procesos para optimización. Y ya se está viendo que muchas empresas están utilizando estos datos para inteligencia artificial, utilizando sensores y IoT para recuperar más información y poder analizar en tiempo real. Y en la parte de flexibilidad de trabajo, tenemos un upskilling y se está creando nuevas carreras o nuevos roles. Sin embargo, no estamos viendo cuál va a ser la nueva normalidad dentro de este upskilling que estamos realizando. Entonces, en el modelo futuro vamos a tener que crear una rentabilidad equilibrada, elasticidad en la cadena de valor operativa. Vamos a tener que tener centros globales habilitados por procesos comunes. Ahí es donde empieza la colaboración y tiene que ser más fuerte que nunca. El entendimiento de la comunicación dentro de los equipos de trabajo va a tener que fortalecerse por medios digitales. La automatización tiene que ser más acelerada y tenemos que identificar trabajos manuales y cada vez más
automatizarlos, y eso no significa quitar a gente de sus trabajos, sino reinventar los roles de trabajo para que puedan apoyar esta automatización. En la digitalización tenemos que tener, pues, como comentaba anteriormente, automatización inteligente, escalado de los datos. Ya estamos procesando volúmenes nunca antes vistos de datos. Necesitamos una estructura de seguridad bastante engorrosa para esta parte. Y en la parte de upskilling es donde tenemos que reinventar esa parte de los roles empresariales de nuestros colaboradores. Aquí vamos a continuar con una parte ya concluyendo cuál va a ser la plataforma de transformación digital que podemos observar. Luciano, si me ayuda. Gracias. Claro, gracias, Nicolás. Toda essa estratégia de transformação digital que comentou Nicolás tem que ser implementada dentro de uma plataforma tecnológica que, de preferência, pode ser um modelo que chamamos de serverless, totalmente auto-administrada, onde as empresas não tenham que invertir tempo fazendo gestão de infraestrutura, pero puedan se dedicar, de hecho, realmente a lo que es más importante, que es implementación de los casos de uso en esta plataforma. Entonces, que sea una plataforma totalmente fully managed, que sea una plataforma que llamamos serverless, que sea una plataforma escalable, que sea elástica, que pueda aumentar o reducir de acuerdo con la demanda de los usuarios. Y en este momento que estamos, é necessário justamente avaliar o que necessitamos e justamente fazer treinamentos, experimentações nessas novas fontes de informação. Então, temos que ter esta plataforma para reduzir, ter o tempo de resposta, reduzir o tempo de reação a los eventos que estamos passando. Então, Google Cloud conta com essa plataforma que é completa em todo o ciclo de vida do dado, desde sua captura até sua ingestão em qualquer escala, até sua transformação, sua integração com os sistemas de dados, o almacenamento e a integração e a transformação deste dado e a explotação através das ferramentas estadísticas de última geração. Temos, por exemplo, a TensorFlow como uma ferramenta open source para a criação de aplicações de machine learning e artificial intelligence, se assim é o nível de madurez do cliente. E na próxima lâmina temos justamente nosso principal modo de pensar, que é o seguinte: se sua empresa não está acostumada a trabalhar com analytics, não está então preparada para trabalhar com a inteligência artificial. Então, sua empresa não necessita necessariamente de uma estratégia de analytics ou de uma estratégia de artificial intelligence. Sua empresa necessita de uma estratégia de negócio que inclua a analytics e a artificial intelligence. Então, na próxima lâmina, vemos, por exemplo, casos de clientes. Tenho aqui 4 casos de clientes interessantes. O primeiro caso, que é um caso em retail, de uma empresa que se chama Zulily, em Estados Unidos, que basicamente utilizou a plataforma de Google Analytics para analisar o comportamento de mais de 5 milhões de clientes ativos em todos os seus canais de contato e calculando ROI, Return on Investment, puderam evaluar qual seria o melhor canal de contato desses clientes para poder otimizar o Return on Investment e saber exatamente qual seria o melhor canal de contactar e aumentar a taxa de conversão das campanhas de marketing. Outro cliente interessante que temos na próxima aula é o Spotify, que é um cliente de Google Cloud justamente para a parte de data warehouse. Eles modernizaram sua plataforma de processamento de dados justamente com vários casos de uso, melhorando sua performance em 35 vezes ou mais em termos de plataformas que tinham anteriormente. Por exemplo, na próxima lâmina, temos um comparativo de como era a performance das consultas, das queries, que eles tinham, por exemplo, em um cluster Hive em Hadoop, que levava alguns milissegundos, e aí, com nossa plataforma BigQuery, quão rápida se tornou a experiência do usuário
en términos de tiempos, de reducción de tiempo de respuesta de las queries. Entonces, esto para una empresa que trabaja con experiencia del cliente, con Customer Experience, es fenomenal. Entonces, este también es un ejemplo de la industria de entretenimiento dentro del uso de esa plataforma. El otro ejemplo que tenemos en la industria financiera, aún más con esta pandemia, el mercado financiero, los precios de los activos fluctuaron muchísimo, tanto las tasas de interés como las tasas de cambio y de todo, y los precios de las acciones, de todo, variaron mucho y el riesgo de mercado aumentó muchísimo. Entonces, el banco HSBC en el mundo cuenta con una plataforma de Google Cloud para implementar la mejor herramienta de gestión de riesgos de mercado del mundo, que implementaron justamente sobre nuestra plataforma. Evolucionaron desde una base de datos tradicional, pasando por un modelo Star Schema, tenían un cluster Hadoop, esta plataforma de riesgos, y ahora tienen sobre una plataforma de Google Cloud. En la próxima lámina tenemos, por ejemplo, cómo sería la arquitectura de esto, justamente capturando los datos de mercado en tiempo real, las informaciones de los trades, las informaciones de los market feeds, analizamos esto y llevamos esto a una herramienta que hace la integración de cargas batch con cargas de streaming, hace la transformación y el procesamiento en tiempo real e entrega para el usuario la toma de decisión y herramientas de visualización que pueden extraer esa información en tiempo real. Y ahí los traders pueden tomar la acción y los gestores de riesgos también. Entonces, esa sería la anatomía de este motor de riesgos. Y el último caso que tenemos aquí como ejemplo es más do que nunca, hoy por hoy dependemos mucho de la Internet, porque estamos haciendo todo digital. Y entonces la Internet tiene que ser impecable. Entonces, uno de nuestros clientes, que es British Telecom en Inglaterra, en UK, tenía una necesidad. Ellos querían bajar cualquier tipo de falla inesperada en su red de Internet. Entonces, hicieron un proyecto de predictive maintenance, de mantenimiento predictivo, para evitar paradas inesperadas, outages en la Internet. Básicamente, recolectamos datos de los enrutadores de más de 6 millones de clientes y creamos un modelo de detección de anomalías en apenas 2 semanas, utilizando la plataforma de BigQuery Machine Learning y cuadernos, notebooks de Jupyter, criando modelos em Python que identificavam falhas de maneira proativa, ou seja, de maneira antecipada, de modo que os engenheiros pudessem tomar ações para evitar essas paradas inesperadas e assim aumentaram a qualidade de serviço, ao mesmo tempo aumentaram o Net Promoter Score de alguma forma, porque o cliente estava mais satisfeito, e também reduziram o attrition, ou seja, reduziram a taxa de churn. Então, estes foram alguns benefícios que obtiveram com estas plataformas. E aí, na lâmina seguinte, temos alguns casos, alguns cenários de casos de estudo, de casos de uso e de use cases que temos pós-Covid. Casos basados em feedbacks do cliente. Os principais casos de uso que podem ser agora implementados pós-Covid são casos relacionados a detecção e a interação com clientes, desde geração de visitas digitais, ou seja, ter uma visão 360 graus do cliente, o que eu comentei, do genoma do cliente, ter melhor microsegmentação de sua carteira, saber melhor a melhor mix de produtos, impulsionar melhor a parte de conversão através de experiência personalizada, recomendação de melhores produtos, a parte de dynamic pricing, criar conectividade com seu cliente através de ofertas de compromisso com o cliente e preservando a margem através de operational excellence. Então, toda a parte de previsão de demanda, otimização de inventário, a detecção de fraudes, esses são alguns exemplos de casos de uso que estão agora apontados como os principais casos de uso pós-Covid.
Y por último, no menos importante, nuestras conclusiones que tenemos basadas en nuestros estudios es que las estrategias de Data Analytics para la próxima normalidad pueden ser divididas en 5 puntos. El primero es que se desarrolle una estrategia de data que pueda incluir no solamente los datos internos, como también datos externos. Y nuestra recomendación es que en términos de data cleansing, de limpieza de datos, utilize la metodología 80-20 de Pareto. Invirta 80% de su tiempo en la limpieza de los 20% de los datos que van a generar más valor. Así tú puedes optimizar la parte de MDM, la parte de Data Quality. Lo otro lado, también tú tienes que tener en cuenta volver a calibrar sus modelos actuales de Machine Learning y Artificial Intelligence en función de los cambios de los datos históricos. Esto es importante para mantener la coherencia y el patrón de sus modelos. La otra cosa también es establecer metodologías repetibles, como por ejemplo MLOps, para se crear los MVPs, los Minimum Viable Products, en semanas y tener escalabilidad en sus proyectos de Artificial Intelligence. Implementar las herramientas escalables de Software as a Service para mejorar el tiempo de reacción, que es justamente lo que recomendamos como plataforma. Y por último, no menos importante, es justamente tener en cuenta que su estrategia de datos tiene que siempre estar alineada con las prioridades comerciales, con su estrategia de negocio. Essas são as recomendações finais que temos para vocês. E aí temos mais 5 minutos para perguntas e respostas da audiência. Tendo em conta que sempre começamos com o primeiro passo, que é ter os dados. E o dato é o princípio de todo para se cambiar uma empresa data-driven. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de bastante valor. No sé si alguien tiene tal vez alguna consulta o algo por el estilo. Si quieren algo, no sé, aclarar, perdón, algo más puntual, pueden contactarnos. Aquí les voy a dejar nuestros correos electrónicos y podemos con todo el gusto pues orientarlos en sus estrategias empresariales y demás, y todas las consultas que tengan, con todo el gusto nos pueden escribir sin ningún problema. Bueno, damos por finalizada la sesión. Les agradecemos a todos por el tiempo. Esperamos que haya sido de valor y pues les agradecemos. Que tengan lindo día.